Bueno, muchas gracias por acompañarnos en Argentina Productiva. Lo tenemos a Horacio Richardelli y a Luis Rey. La idea es que nos den una visión estratégica en este escenario tan particular que estamos viviendo hoy. Gracias, Horacio. Gracias, Luis. Estoy trabajando con un fondo que habla de un plan estratégico territorial y la idea sería de alguna manera tratar de empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo se ve Argentina hoy sin plan estratégico en este escenario tan particular? Sí, adelante Luis, te cedo el honor de empezar. Muchas gracias. La situación que está viviendo nuestro país después de las elecciones primarias simultáneas y obligatorias es bastante complejo porque las PASO en realidad no es otra cosa más que una encuesta en donde se hace a tiempo real en una fecha determinada, este domingo próximo pasado, y sobre una muestra que es equivalente a la población. Y ha generado una crisis en el gobierno nacional que todavía se encuentra inconclusa. Algo que yo destaco, estuve revisando los números, sobre todo en dos importantes distritos, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y es la importante abstención de votantes, lo que genera en esta generación de nuevos diputados y representantes una suerte de crisis de legitimidad, o sea, una suerte de ilegitimidad de derecho, de origen. He reelaborado los números y si ustedes me permiten voy a dar un par de datos a partir de las correcciones que he hecho. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, estaban habilitados para votar algo más de 2.552.000 personas. Sin embargo, fueron a votar 1.777.000 personas, o sea, un 69,65% del padrón. Si sumamos a esto a las personas que fueron a votar, pero votaron en blanco, anularon el voto o los votos fueron recurridos, tenemos 56.000 personas que estaban en esa situación. Es decir, que entre las personas que o no fueron a votar, los ausentes, o los que fueron a votar y el voto fue en blanco, nulo o recurrido, tenemos que en Capital Federal estuvieron en esta situación 830.000 personas. Por lo tanto, si lo que hacemos es corregir los votos efectivos en cada coalición con respecto a la totalidad de votos habilitados, tendríamos que corregir los porcentajes y tendríamos la siguiente sorpresa. La lista que ganó en Capital, Juntos por el Cambio Vidal, oficialmente obtuvo 32,34% de los votos, pero corregido frente al total de los habilitados para votar, ese porcentaje baja al 22,5%. Juntos por el Cambio, el bloque, 48,19%, pero si lo corregimos queda en el 33%. El Frente de Todos, 24,66%, Santoro, baja al 17%, los liberales bajan del 13,42% al 9,4%, y la izquierda baja del 6,23% al 4,2%. Y el total de ausentes, blancos, recurridos y nulos queda en 32,5%. Vale decir que este bloque de gente de que no fue a votar, blancos, recurridos y nulos, empardan a la ganadora, Vidal, o la superan si tomamos el porcentaje sobre el total de votantes habilitados, y emparda al bloque ganador Juntos por el Cambio, que corregido por los votantes habilitados se van al 33%. En Provincia de Buenos Aires es peor todavía. Votantes habilitados, algo más de 12.700.000 votantes. Sin embargo, fueron a votar 8.400.000, 66%. Pero de los que fueron a votar tenemos que entre los blancos, nulos y recurridos tenemos 516.000 votantes. Vale decir que si sumamos estas personas que fueron a votar y cuyo voto fue blanco, nulo o recurrido, con los que no fueron a votar, tenemos que 4.800.000 personas o no fueron a votar o habiendo ido a votar, votaron en blanco, el voto fue nulo o recurrido. Por lo tanto, si corregimos los porcentajes al total de votantes habilitados, tenemos que el Frente de Todos, que ganó con Tolosa Paz, oficialmente obtuvo un 33%, pero corregido frente a los votantes totales habilitados, desciende ese porcentaje al 21,89%. Juntos por el Cambio como bloque, 37,34%, desciende al 24,72%.
Los liberales, 4,9, descienden al 3,17 y la izquierda del 5,2 desciende al 3,39. Y si tomamos en cuenta los que no fueron o los que fueron y votaron en blanco, impugnaron o recurrido, el porcentaje da 37,86%. Es decir, que esta gran masa de gente que no fue o fue, votó en blanco, recurrió o impugnó el voto, es la mayoría que ha ganado. Luis, a ver, te hago una pregunta. Los blancos nulos o inasistentes, los que no les interesó esto, ¿sí? Obviamente, como vos estás diciendo, ganaron la elección. O sea, esos ganaron. Bien. ¿Cómo son estos números en relación a las PASO anterior? Lo que llama la atención es que hay una gran cantidad de gente que no fue a votar. ¿Cómo son en relación a las PASO anterior? Y que si comparamos la gente que fue a votar, los que se abstuvieron de venir a votar estas elecciones con respecto a las anteriores, lo que se demuestra es que hay una gran cantidad de gente que no fue a votar. Está bien, pero tanto ¿cuánto más? De la primera minoría que ganó como parte de la segunda. Por eso, pero por lo tanto, lo que podemos ver es que la gente, grosso modo, la gente que podría haber votado en la primera elección, en las elecciones de hace 2 años atrás, al frente de todos, no fue a votar. No, te entiendo. También tuvo un descenso en la votación el Juntos por el Cambio. Por eso, son dos cuestiones. Esto es casi para Hugo, ¿no? Para Hugo Rodríguez. Perdón, o sea, déjame terminar la idea, Horacio, a ver, para entender. Ya está claro. Los datos que vos pedís, si te interesa. Vale. No. El 2019, bueno, Juntos por el Cambio sacó 40.4. Nos, también estaba dividido. Perdón, Horacio, en las PASO, ¿estás hablando de las PASO? ¿Estás viendo las PASO? Sí, por supuesto. Si no, no son comparables. En NOS, que fue separado, 1.7, ESPER 1.5, la izquierda 2.2 y Frente de Todos 48.1. Si vos lo comparás a lo que decía Luis, ¿no es cierto? Tenemos más o menos el mismo equivalente en algunos de ellos. Por ejemplo, Juntos por el Cambio. O sea, esto indica que la cantidad que da son correctas. Acá estamos hablando sobre los que fueron a votar, que es lo que hay que aclarar, ¿no es cierto, Luis? Es decir, se mantuvo. El NOS juntos ya con algo de la libertad, no sé qué, sacó 3.2, que si suma los 1.7, 1.5, da lo mismo. La izquierda aumentó a 6.3 de 2.2. Y acá viene el gran perdedor, que es el Frente de Todos, de 48, pasó a 30. Está bien, Horacio, 30. Pero vamos de nuevo para atrás, porque a mí me gustaría, capaz que la misma duda que tengo yo la tiene la gente que nos está escuchando. ¿Los números en relación a las PASO anterior son distintos? Por supuesto. Sí. Fue menos gente a votar, hubo más votos nulos y más votos blancos. Los que no fueron a votar, el que más perdió fue el Frente de Todos. También perdió Juntos por el Cambio, pero mucho menos. Pero perdieron los dos. No estoy entendiendo lo que están planteando. No llego a entender. Los blancos, nulos, inexistentes, no tienen partido. No, pero se computa porque fueron a votar. Votaron en blanco o votaron cosas. Y los que no votaron, que no fueron, fue el 32.5. ¿Y en la PASO anterior? Y en la PASO anterior fueron 20. Ok. 20 y pico. Fue menos gente a votar en esta PASO que en la anterior PASO. Por supuesto. Bien. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no fueron a votar directamente 4.300.000. No, está bien, pero lo importante es saber si los mismos 4 millones, calculando el crecimiento demográfico, son más o menos lo mismo. Es que es despreciable en tan poco tiempo. Bueno, ok. Segundo, está claro entonces. La gente fue menos a votar, votó más en blanco y votó más nulo. Bien. Claro, y además ellos ganaron, digamos.
Y ganaron. Y lo que a mi entender, esto genera una ilegitimidad de origen por parte de los nuevos representantes. Sí, en tanto en cuanto, a ver, Luis, hay muchos lugares en el mundo, en la mayoría de los países en el mundo, estamos hablando de elecciones libres, donde cada uno puede ir a votar si quiere. Son obligatorias. Claro, acá son obligatorias, pero Eso en es el lo que mundo, agrava el problema. en el mundo, o sea, está bien, si vos la ponés obligatorias en el mundo también, capaz que la gente no va, digamos, pero no importa. Voy a otra pregunta que está claro, está entendido. Perdón, antes de pasar a otra cosa. No voy a pasar a otra cosa, voy a preguntar algo respecto de lo mismo. Pero te doy el más perdidoso, por decirlo, fue el Frente de Todos, que se dividió en blancos, en nulos y no, los que no fueron. A ver, explícame eso. ¿Por qué el blanco nulo o inasistente tiene partido? Perdió casi el 20% el Frente de Todos. Es una barbaridad. Pero ¿qué tiene que ver? Pero no entiendo. Derrota. ¿Pero qué tiene que ver eso? Porque la gente que no votó al Frente de Todos pudo haber votado a otro candidato, no a ser un nulo. No, porque las cifras lo están desmintiendo. La mayor pérdida está en el Frente de Todos. Y estos son los peronistas que siempre, con el lema de Perón de no sacar de los pies Horacio, del plato, ¿por qué pensás que una persona que iba a votar al Frente de Todos no votó a otro candido y votó en blanco? ¿Qué tenés? En la anterior, por eso te estoy diciendo, 48%. Y ahora el 30% del Frente de Todos. Ahí tenés una masa de mínima de 20%. Más ¿Por qué? Pero lo que no me explico es dónde está el análisis. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Esa gente pudo no haber sido un voto en blanco. Pudo haber votado por otro candidato. No, los que no fueron. No fueron, bueno, pero el que no fue, ¿por qué decís que es un votante del Frente de Todos? Puede ser por un la cifra, por lo que te estoy diciendo. Son tan grandes. Es decir, yo no compro lo que dicen que la gente que votó al Frente de Todos, enojada, votó a Cambiemos. No es así. Exacto. Porque bajó los votos Cambiemos y mucha gente no fue a votar. En ese gran agregado seguramente hubo gente que antes había votado al Frente de Todos y ahora no fue a votar. Está bien, pero hay 200.000 personas en la ciudad y 400.000 personas en la provincia, más o menos, que votaron a la derecha, que votaron a Libertad. Hay 600.000 personas. En Capital Federal no fueron a votar 774.000 personas. Exacto. Bueno, ok. Y en provincia es más dramático, 4.306.000. Bueno, está bien. Yo no hago esa lectura, pero puede ser. Dale, vamos para adelante. No, son cifras, esto matemática. Sí, pero no es matemático. Vos no sabés a quién hubiera votado el nulo, el blanco o el inasistente. Te estoy dando el dato. Mayoritariamente votaron en la elección anterior al Frente de Todos. ¿Y cómo sacás eso? Es que en una elección que polariza. ¿Cómo sacás eso? En una elección que polariza. Hay una investigación. ¿A dónde iría esa masa? Perdón, ¿de dónde saco esto? De las cifras oficiales. Pero vos para eso le tenés que preguntar al señor que no fue a votar a quién hubiese votado o a quién votó en la elección pasada. No, pero es evidente por la masa. Para mí no son 2% de diferencia, 3%, ¿no? Bueno, puede ser. Estamos hablando de 20%. No, bueno, pero no lo entiendo así. Pero bueno, puede ser. Otro tema. ¿Por qué estos votantes no se van a comportar proporcionalmente si fuesen a votar? No, esa es otra historia. De lo que pasa en la elección puede dar un vuelco. Vamos a suponer que yo consigo por una campaña que no es partidaria, que diga, para que construir la democracia, vení a votar. No importa de qué partido seas, vení a votar. ¿Por qué pensás que esta gente que no fue no se va a comportar proporcionalmente? Ojo, puede ser que no. Y ahí es donde está la lectura que ustedes hacen. ¿Qué pasa si a esta gente la haces votar y vota en contra del oficialismo? ¿O vota a favor? No lo sabemos. La pauta la tenemos que, Juntos por el Cambio, descendió el caudal de votos, pero muchísimo menos que lo que perdió el Frente de Todos, que fue muchísimo más. Sí, pero la gente que descendió... A ver, yo tengo una lectura. En una elección que está polarizada, no es algo disparatado proyectar que esa gente, la mayoría de la gente que no fue a votar, fue un voto que ha perdido el Frente de Todos.
Bueno, yo no lo leo así, pero bueno, puede ser. No lo leo así. Es, Chino, las cifras no lo desmienten. Las cifras no dicen a quién hubiese votado ese señor si no hubiese ido. No, o lo si hubiese ido. concreto tampoco fue, esto es por descarte, por el absurdo, tampoco fue al frente, como al Juntos por el Cambio. Tampoco. Claro. Y pueden ser personas que estaban enojadas con Macri y que no les gustó el gobierno de Macri y que no fueron a votar por nadie por bronca a la oposición también. Y eran votantes. Es mínimo, por eso te estoy diciendo. Salió poco. El 30 y pico por ciento. Pueden ser nuevos votantes. Un 20% notablemente salió del frente de todos, que no quisieron seguir, digamos, bien. La comparsa esa. A ver, Lo que ¿qué sí lectura? Es también es que el justicialismo en sí perdió mucho, porque, por ejemplo, de Randazzo se esperaba hacer un 6%. Claro. A ver, y Moreno quedó fuera de las PASO. Bien, entonces, es muy probable que ese voto castigo, esa bronca, haya arrastrado a todo lo que era justicialismo. A ver, vamos a ver qué opinan ustedes. Yo tengo tres lecturas. La primera es, el peronismo unido perdió. Y no hay muchos casos históricos. No es peronismo unido, es peronismo desunido, porque fue infiltrado el peronismo y fue metido, ¿no es cierto?, con ideologías extrañas en la cual... Pero qué más extraña, Horacio, peronismo más extraño que el peronismo liberal de Menem. Pseudo liberal. Y lo considero dentro de eso. Y ganó. Arrasó. No solamente el conservadurismo en la década del 90 con Menem, y ahora por lo que era en su momento la tendencia. Pero ganó, bueno, por eso. Peronismo es todo. Peronismo es todo. Y radicalismo es todo. Hay radicales K, hay radicales que se juntaron con el Frente de Todos, hay radicales que se juntaron con el Frente Pro. Hay peronistas que fueron con el Pro. Hay algo interesante. Los peronistas resuelven sus problemas directamente dividiéndose. En cambio, los radicales resuelven sus internas saliendo gente del partido. El partido es uno solo. Pero ¿se van a dónde? Se van a la oposición. Se van a la oposición. En algún momento se fueron. En algún momento se fueron a. No solo se fueron a la oposición, en algún momento se fueron a apoyar movimientos no democráticos también. No, te cuento dos cosas. Perón tenía una frase. Decía que el peronismo era una bolsa de gatos. ¿Sí? Todos creían que se estaban peleando, pero se estaban reproduciendo. Fíjate. Pero yo le agregué ese análisis. Le agregué algo a eso. ¿Qué es lo que ha pasado? No se están reproduciendo. ¿Sabes por qué? Porque son estériles. No, bueno, Horacio, es una forma. Es tu interpretación. Es tu interpretación. Está muy bien. Yo lo que te planteo es: nosotros tenemos hoy una agrupación muy inteligente que llevó su disputa interna hoy, perdiendo las elecciones, a un nivel nacional. Y la Argentina está discutiendo la interna del peronismo. Y es fantástico. Siempre el electorado termina discutiendo interna del peronismo. Las elecciones del 2003 también fue lo mismo. En la elección del 2003 fue una interna que la terminamos resolviendo todos, entre Adolfo Rodríguez A, Néstor Kirchner y Carlos Saúl Menem. Bien, entonces, esto para mí lejos está de que vaya a desaparecer el peronismo. Mientras haya una fábrica de pobres, ¿viste? Mientras esto sea fábrica de pobres, va a haber peronismo. Ha desaparecido como partido político doctrinario. Y como he dicho más de una vez, lo que venimos enfrentando desde 1983 hasta acá son dos franquicias electorales que en realidad saben ganar elecciones, pero simplemente cuando llegan administran decadencia y dependencia del país. Totalmente. Exactamente. Mirá, hay un hecho. ¿Por qué no sale el Partido Justicialista o como Partido Justicialista, la antigua Lista 2 y el escudo? Nosotros hicimos una presentación hace 15 años atrás en la justicia electoral para intervenirlo porque estaba cerrado, no convocaba al Congreso partidario de acuerdo a la Carta Orgánica. El justicialismo técnicamente debe estar cerca de una caducidad. Y no ya está. Ya está caduco, por eso tiene que hacer frentes. Si no hace frente, no puede presentarse.
Esto muy poco lo saben. ¿Por qué no salen con la boleta de... La última vez que Justicialismo estuvo interna fue en 1988. Claro. Menem Cafiero. Pero tiraron hasta comienzo del siglo XXI, Luis. Cuando nosotros hacemos esa presentación de que queríamos la intervención, porque no se llamaba elecciones congresales y demás internas, ahí es donde, digamos, la jueza electoral de la capital divide y dice, bueno, le vamos a prohibir el número de lista y el escudo, pero no le voy a dar la intervención, porque ya juegan otros factores políticos. Los invito, Horacio, a volver de nuevo al principio del programa y hablar de este plan estratégico que está absolutamente en segundo plano y que es el primer plano, porque sin un plan estratégico no se va a poder transformar esta máquina de planes, ¿sí? Esta máquina de subsidios y esta máquina de retenciones para pagar déficit fiscal. La presidenta estuvo muy bien, perdón que haga un paréntesis, cuando dice... el problema de Argentina, la presidenta, digo, porque en definitiva parece de facto que lo es, ¿no? El problema de Argentina es la falta de control de la inflación. O sea, es la falta de que los salarios estén por encima de la inflación. Y es un análisis correcto. El tema no es ese, el tema es el por qué sucede esto. Pero el análisis, nadie se lo va a discutir, está bien. Si nosotros tuviésemos salarios por encima de la inflación, este problema no existiría. No, lo que pasa es que es muy viva y está tirando un problema económico y está poniendo el carro delante del caballo. Este es un problema político, no es económico. Claro. Perdóname, porque la corrupción no es económica. Los desbarajustes de todo tipo, sociales, con todo el aborto, todas las cosas que han puesto la gente... No fue por lo económico solamente, guarda, no, es un análisis cegado ese. ¿Qué opinan Horacio y Luis, qué opinan del movimiento hacia un voto que apunta a la libertad, ¿no? En oposición a este grito del mundo de la igualdad, ¿no? ¿Cómo se lleva la libertad con la igualdad? No, yo por lo menos lo que observo es que el fenómeno Milei y Spert es una suerte de oposición controlada, de laboratorio. Es una neo-UCD que trae lo mismo que traía Alzogaray en su momento. Recesión permanente, ajuste permanente, endeudamiento, empobrecimiento, desarticulación social. Es decir, no sé si la sociedad está permeable a afrontar este tipo de política. Y Luis, entiendo. Hay una gran ausencia de alternativas. Entiendo tu posición, casi te diría demócrata, ¿no? Desde el punto de vista de este análisis dentro tomando como parámetro la política norteamericana. Usted es una visión demócrata, ¿no? Serías un demócrata en Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la versión demócrata en Argentina? ¿Quién lleva estas ideas que vos planteás con éxito? Estuve viendo los números de Estados Unidos y el Producto Bruto Interno norteamericano crece con los demócratas y decrece con los republicanos. Entonces, ¿quiénes son los demócratas en Argentina? No. Acá no podemos hablar ni de demócrata ni republicano. Acá lo que decía Luis, que comparto, caso de la UCD. La UCD nunca ganó elecciones y siempre apareció en los gobiernos. Porque aportó cuadros. Claro. El fenómeno Milei y compañía es para insertarse hoy o mañana en un gobierno. No, esto es historia de muchos años de Argentina. Pero está bien, la propuesta está bastante clara, no en la provincia de Buenos Aires, porque no estoy convencido que no, pero sí en la ciudad de Buenos Aires está bastante clara de que no se van a insertar en ningún lado. No, aparte que el fenómeno de Milei específicamente es un fenómeno de clase media urbana, no tiene profundidad en el interior del país, más allá de que sus propuestas en lo económico atrasan 200 años, y que el universo de la gente que lo sigue, juvenil preponderantemente, es muy heterogéneo. Tampoco tiene mucho que ver con la UCD, porque la UCD en aquella época eran las ideas de von Mises, Hayek y nada más. Hoy en día ese núcleo es muy heterogéneo, están los sordocapitalistas, están los
los minarquistas, los tanos anarcocapitalistas, es bastante heterogéneo el grupo. No Luis, se ponen de acuerdo ¿quiénes sobre representan, determinadas cuestiones, ¿quiénes por ejemplo, el representan aborto, el en papel del Argentina? Estado, la seguridad social, por ejemplo. ¿Quiénes representan en Argentina estas ideas demócratas que vos planteás? Entonces, yo por lo menos, si usted me tirara a pensar, cierto sector del peronismo ortodoxo, ¿no es cierto? Nada más. Nada más. ¿Qué es el, Que, por ejemplo, ¿qué es está el peronismo? enrolado ¿Quién en es la el peronismo? Internacional Demócrata Cristiana, ¿Quién es algunos hoy de el ellos, peronismo ortodoxo? El doctrinario. ¿Quién? ¿Pero quiénes son? Y brillan por su ausencia, justamente. ¿Qué, Si no es, no hay, por eso. ¿Cómo no hay? va a Pero haber, entonces aquí, ¿de quién me hablan? como Bueno, de si que usted hablamos. me dice, por ejemplo, el Capital podría ser Padrón, Sí, pero. muchos están en sus casas, por así ¿Y decirlo. qué opción, obviamente, ese peronismo muchos. de la caverna, digamos, de la sombra de la caverna de Platón, qué opción tiene hoy de aparecer? Y mirá, si son inteligentemente conducidos, porque aparte el peronismo es un sentimiento, y apenas den signos de medidas que sean coherentes, por ejemplo, lo que vos decías recién, no hay proyecto geopolítico. ¿Cuál es la... Entonces, ¿Qué gobierno... Vamos más al fondo. ¿Qué gobierno peronista, salvo el de Menem, qué gobierno peronista de la primera etapa, qué gobierno peronista tuvo un plan estratégico? Sacá Menem y sacá Perón. no, Pero yo no, a Menem ahora sí. no lo incluyo a Menem, No, Por eso, no, sacá Menem y sacá Perón. El proyecto geopolítico era No, Horacio. Que le hicieran el libreto en el exterior. Horacio, Es una te expresión pido, conservadora para poder que pensar, no porque si no entramos en una discusión, del país, estamos en una ¿cierto? discusión que no tiene fin. Sacá Menem y sacá Perón. ¿Qué gobierno peronista respondió a lo que ustedes hablan? No, el primero y segundo gobierno peronista tuvo una impronta geopolítica de tercera posición. Pero ¿Qué un plan de gobierno? No desarrollo entendí. cultural, Primero y segundo gobierno. desarrollo Primero y segundo gobierno de quién. de Perón. Pero te digo, volvamos de nuevo. Sacá Perón para no discutir con eso. No Y sacá podés Menem. sacarlo así alegremente, porque marcó, fue el único gran proyecto geopolítico, con sus defectos, sus errores, pero tenía un proyecto geopolítico. Por eso te digo, Horacio, por favor, ayúdame a llegar a una conclusión. Sacá lo de Perón, porque ya sé para dónde vas, y sacá lo de Menem, porque ya sé para dónde van. Olvídate de Menem y olvídate de Perón, que son dos cosas muy complejas. ¿Qué más? Y no hubo, si te lo estamos diciendo. ¿Y por qué ahora va? ¿Y por qué ahora va a haber? Algunos se acercó en el desarrollismo, por ejemplo. Algunos se acercó. ¿Quién representa al desarrollismo peronista? No, el Perón del segundo plan quinquenal. Pero volvemos de nuevo, Luis. Luis, claro. volvemos de nuevo a Perón. Es una cosa increíble. Es como que... El problema que Perón, tenemos, como te decía, por desde Dios. 1983 para acá, tanto Ni las dos Cristina ententes, habla de Perón. Tanto el radicalismo como el peronismo y sus eventuales aliados no son otra cosa más que CEOs o administradores de la dependencia y de la decadencia nacional. O sea, no hay doctrina, no hay nada. Bien, entonces, Vuelvo vuelvo de nuevo. Coincidimos. Entonces, sacando el gobierno de Menem para discutirlo y sacando el gobierno primero y segundo y si querés tercero de Perón, no existió más. O sea que el peronismo gobernó fuera de esos 3 periodos, 3 de Perón y los de Menem. Pongamos el primero de Menem, porque el segundo de Menem fue muy complicado. El primero de Menem, todo lo demás, el peronismo, ¿qué hizo? No, yo por empezar no digo el peronismo, yo distingo el pejotismo, que Perón decía que era un movimiento, por empezar, y segundo tenía la herramienta legal que era el PJ. Vaciaron el movimiento nacional. Lo mismo lo hicieron con el radicalismo. Le sacaron desde Alfonsín, ¿no es cierto? Le sacaron la esencia nacional. ¿Cómo nació? La Unión Cívica Nacional. Horacio, ¿por qué no te hiciste peronista? ¿Yo? ¿Por qué no militaste en el peronismo si sos tan defensor del peronismo? Porque creé una organización adentro y nunca me dieron cabida porque estaba lleno de corruptos, inmorales y vendepatria. Bueno, entonces, una forma, vos serías una representación
de la aplicación de estas doctrinas peronistas bien hechas, digamos. Exactamente, me considero, ¿Te consideras? no sé, creo que con mis actitudes claras, siempre, permanentes, consecuentes, defendiendo lo nacional, como se defendió las Fuerzas Armadas, lo que yo me consideraría en esa situación, claro que sí, no lo voy a desmentir. Horacio, desde el 83 para acá, ¿quiénes fueron peronistas dentro de las Fuerzas Armadas? No, ya en la Fuerza Armada es otro cantar, porque había algunos que decían que lo eran, otros y no lo eran, otros que no lo eran y se ocultaban, tenían miedo de decir que eran. Yo lo viví todo eso hasta el 90, hasta los hechos protagonizados saquemos la última etapa, que es particular. No sí. Hubo peronismo en las Fuerzas Armadas. No hubo, coincido en eso. Yo diría que en la época del menemismo, que reitero, fue una expresión neoconservadora del consenso de Washington dentro del peronismo, el único partido que levantó las viejas y tradicionales banderas peronistas fue el Modín. El Modín, sí señor. Punto, y nada más. Soy fundador del Modín, por eso. Horacio y Luis, hablaban de un nuevo 17 de octubre, de una economía... De acá en adelante, ¿no? Pensando de acá en adelante, ¿cómo imaginan que esto podría resolverse? ¿Cómo se podría construir este plan estratégico territorial de Argentina instalada e insertada en el mundo, o no, o la tercera posición, que hoy es algo... A mí me cuesta tanto entenderla, ¿no? Una tercera posición argentina es algo muy... Pero bueno, capaz que ustedes tienen una lectura, ¿no? Yo no veo tercera posición porque yo no veo un mundo bipolar. Yo veo un mundo multilateral, por lo tanto no hay doble posición o uno u otro. Yo soy de la idea de que nuestro país tiene que tener un posicionamiento inteligente ante ese multilateralismo que se viene, ¿no es cierto? Hacer una especie de terapéutica específica para cada problema en particular, sin llegar a alineamientos ciegos, porque no hay un mundo bipolar Oriente-Occidente. No, vos entendés que no es necesario alinearse en el mundo para ser exitoso. No, ¿Y qué país tiene esa posición? Y las grandes potencias. No están alineadas. Las grandes potencias no están alineadas entre sí. Rusia está hablando de cuarta posición. ¿Por qué habla de la cuarta posición? La cuarta teoría política de Luis. La cuarta teoría. ¿O no, Luis? Claro. El chino, están hablando de... En realidad, Dugin, en definitiva, Dugin reconoce que después de la caída del muro de Berlín y después de 1991, la Unión Soviética, hoy Rusia, va a ser una potencia geopolítica regional. Y ve al mundo regionalizado. Por eso él habla de la cuarta teoría política, superadora del liberalismo, del marxismo y del fascismo, porque ve un conjunto de grandes bloques económicos, socioeconómicos, basados principalmente en la tradición, la religión y economías que van a interdepender de un modo multilateral. No va a haber un unilateralismo, no hay un mundo bipolar, es un mundo multilateral. Y obviamente en ese mundo multilateral hay distintas problemáticas, por lo tanto se hace muy difícil alinearse, o no conviene alinearse. Luis, ¿cómo sostenés una posición del estilo de la soviética, de la rusa o de la, como se llame hoy, rusa? ¿Cómo ves una posición como la rusa sin un gobierno único, dictatorial, un pensamiento único? Ahí sí que hay un pensamiento único. ¿Cómo se hace? Que el pensamiento único viene por el lado de lo que quieren reinstaurar la idea de los 90 de la aldea global, el fin de la historia. ¿Dentro de Rusia? No lo veo por ahí. Rusia apuesta a un mundo tradicionalista, trascendente, religioso. ¿Cómo sostenés esta idea que bien lleva Rusia adelante? Al gobierno, a Putin lo aman en Rusia, no lo quieren los que están afuera, pero los rusos que están adentro lo quieren, si no existiría. O sea, ¿cómo sostenés un gobierno como el de Putin, que es eterno, ¿no? Es para siempre, hasta que se muera, ¿sí? Si no tenés un partido único. Digamos... No pasa tanto por el partido, sino más que una élite. Exactamente. No, el partido único es una consecuencia, no es
lo principal. Claro. Pero ¿te parece a vos, Uno que es partidario de Horacio, la forma de si me gobierno, decís yo que lo el veo partido como único es una por ejemplo, consecuencia? hubo un candidato hace poco en la provincia de Buenos Aires que hablaba del establecimiento de una confederación. Para mí es un tema instrumental eso, porque el problema de los países que avancen o retrocedan es muy hegeliano. Lo mío es la élite gobernante. Una élite puede llevar a un país al sumo o a una decadencia, independientemente que sea una monarquía constitucional, Exacto. Una república, La forma de gobierno. Claro, son Independiente, exactamente. Exactamente. Para O sea, yo entender, mirá, entonces, mirá, ustedes entienden que la no. consecuencia final de una aplicación eficiente de estas políticas es un gobierno de partido único. No, No vos conocés Brasil, ¿no? Y creo que Luis también, yo también. En Brasil existe Itamaraty, que es la Cancillería, y tiene preclaros hombres cuál es el rumbo que no se puede bajar y tiene andariveles, por izquierda y por derecha. Entonces, si vos te desvías, te meten preso por haber revendido una casa, por nimias cosas, o no es así. ¿Por qué? Porque el proyecto está diseñado. Y cuando estaban por abajo, y yo era chico, y miraba y despreciaban a Brasil, le decían estos macacos, yo me acuerdo, ¿sí? Por los monos, ahora no pasó y ya está allá. ¿Por qué? Porque fue coherente. Bueno, Acá, Brasil la tiene, desgracia Brasil, a argentina, pesar ¿sabes? de todos sus problemas, tiene un plan estratégico territorial Exacto. y lo corre Porque el partido que tiene sea, gobernante. y lo que tiene quizás Tiene una élite. es una élite gobernante empresarial muy potente y además tiene una élite gobernante burocrática muy potente, que no es partidaria. Vos cuando llegás a un puesto importante dentro de la Cancillería, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, o en Petrobras, o llegás en el Banco do Brasil, no es un problema partidario. Chino, yo estuve en Sos el un exterior. burócrata. Yo estuve en el exterior y conversaba mucho con los brasileños. Los brasileños son en diplomacia, son de carrera, en la cual no cambia un gobierno y no lo van a sacar al tipo, salvo por ahí en el más encumbrado cargo para tenerlo. Pero toda la línea sigue. Es Y son meritocrático. de carrera, es como el militar, de carrera. O sea, tenés que hacer mérito permanente para ascender. La administración pública es de carrera como era acá. Acá era así, ¿no es cierto? Y tenías que hacer mérito para ascender. Eso permanecía, lo que vos decís, la burocracia. Es una burocracia, claro. Buena. Pero guarda. Buena burocracia. Quizás la burocracia lamentablemente está teñida de aspectos negativos, pero hay buena burocracia. Tener un burócrata que sea eficiente y que cumpla con su trabajo. Si es eficiente, es una buena burocracia. Tal cual. Si es, digamos, como se adoptó en las últimas décadas en la Argentina, deficiente, en la cual no hay mérito, no hay, sino hay carrera. A ver, vos me ayudaste a pintar, bueno, yo te pongo acá, después, aunque no sepa un carajo de nada, bueno, acá está, listo. No es así. Luis y Horacio, ¿cómo ven esta situación? ¿Hacia dónde entienden que puede llegar esta discusión de la interna justicialista en el gobierno? ¿Y qué es lo que puede pasar antes de noviembre? Sí. Bueno, lo que creo que va a pasar es que estas diferencias que estábamos diciendo recién van a ser mayores en contra del oficialismo, principalmente por dos razones. El Partido Justicialista o lo que es esta franquicia electoral es verticalista, no admite derrotas, por lo tanto lo que va a ocurrir es que los gobernadores de provincias y los intendentes van a tratar de separarse de la elección nacional, van a tratar de hacer más local la elección para salvar a sus diputados provinciales, a su gobernador, a sus concejales, a sus intendentes, y les van a soltar la mano a los candidatos oficiales de la estructura oficialista desde Buenos Aires, ¿no? Del mismo modo, va a haber un efecto espanto de los pocos votantes moderados que han votado al oficialismo y migrarán hacia otras va a crecer, ¿qué les parece? ¿Va ¿Va a crecer izquierda, derecha o va a ir a Juntos por el Cambio? En parte el voto de izquierda crece
por el tema de que no encuentra una alternativa en lo que es la socialdemocracia que ofrece el Frente de Todos, ve a Juntos por el Cambio como una especie de derecha, entonces vota a la izquierda. En Jujuy, por ejemplo, el tema de Milagros Salas hace que los peronistas que antes votaban al oficialismo, cristinista o kirchnerismo, voten a la izquierda. Por eso el crecimiento tan importante de la izquierda en Jujuy, ¿no es cierto? Aparte hay que tener en cuenta algo, Chino Luis. El kirchnerismo es estalinista. Nadie habla de una figura tremendamente ideologizada e importante, que es el que dicta, que es Zanini. Zanini inclusive fue echado del Partido Comunista Revolucionario, él pertenecía a la fila. ¿Saben por qué? Hablando con gente de esta expresión. Porque lo consideraban muy estalinista. Este es el meollo de la cuestión. Por eso son aparentemente intransigentes, quieren todo, venimos por todo. Es decir, es un estalinismo instaurado a través de la vía democrática para llegar a ser hoy o mañana una Cuba o lo que sea. Guarda. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué les parece? Y el presidente, ¿qué puede hacer si no hizo nada hasta ahora teniendo viento a favor? Ahora que se le armó el despelote interno, porque lo van a dejar solo, que esto es un golpe de salón institucional, hay que decirlo también. Es palaciego, exactamente. Es palaciego. El tema es que todos los que no eran del peronismo triunfante esperaba una traición del Pero de Luis, no ahora lo que podría hacer Alberto Fernández, que no lo va a hacer, es aceptarle la renuncia a todos los que la presentaron, apoyarse en los gobernadores peronistas de las provincias y armar un gabinete peronista para que no lo consideren un traidor, porque en definitiva si hace eso está generando un relanzamiento del gobierno pero de una perspectiva peronista. Pero discúlpame, Luis, te pregunto, Horacio, perdón, porque sí. Dale, le hago una pregunta a Luis. Vos, primero, 2 años gobernando, los gobernadores no comen vidrio, son como los jueces. Te acompañan hasta la puerta del cementerio, pero no entran. Ojo. Y ya vieron que es un tipo débil. Es decir, no quiero usar un término muy grosero por las damas que puedan estar viendo esto, pero no tiene el... No, es débil y muy permeable. Exacto. Para no usar la palabra que vos estás pensando. Ustedes ven las... Es volátil y permeable. Sí, señor. Ustedes ven las renuncias, ¿no? Ustedes hablaban de las renuncias. No sé qué importancia pueden tener, porque las renuncias importantes, empezando por la de la vicepresidenta, ¿no? Pero dejémosla de lado. Zanini no presentó la renuncia. No. El número uno de la IGJ no presentó la renuncia. Marco del Pont en la FIP no presentó la renuncia. El titular de la AFI no presentó la renuncia. El jefe del Consejo de la Magistratura no presentó la renuncia. Tal cual. O sea, sí, pero yo devolvería esta pregunta. De los 20 ministros y de secretarios, subsecretarios o miembros de entes autárquicos o descentralizados, ¿qué personas tienen realmente peso? Totalmente. Un poco lo expresa muy bien. Entonces el tema de que lo expresa muy bien. 20 o 40, al gobierno en realidad no le genera un peso, porque no es gente de peso intelectual, de peso de liderazgo. En realidad acá lo que está poniéndose en tela de juicio es la orden del vicepresidencialismo kirchnerista de que gente que renuncie. Pero nada más. Cada uno de los que ha renunciado no mueve el amperímetro ni en el gobierno ni en las estructuras burocráticas del Estado. Sí, no tienen peso. El presidente aceptándole la renuncia o no aceptándole la renuncia no cambia. La gente de Massa no renunció. Massa va a seguir teniendo el control de los ferrocarriles. Él maneja parte de la estructura del Estado y no se va a bajar. No se va a bajar porque puede ser el probable elemento, entre comillas, de unidad, digamos,
pejotista, por decirlo así, pero Massa perdió muchos puntos. Fue un panqueque que dijo cosas que después desmintió en los hechos. Entonces es complejo la situación porque no hay credibilidad en ninguno. Este es el problema, no hay credibilidad. En realidad, Massa apuesta y trabaja por la unidad para su proyecto propio. Para él. Sucesoria. Claro. Total. En realidad, Massa por ahí está preparando su propia sucesión. Sí. Ustedes igual están hablando de un político que transitó casi todos los lugares, ¿no? Empezó, exacto. Recuerden que, yo me acuerdo, empezó en la UCD, ¿no? Bueno, Fernández también. Totalmente. Sí, lo que pasa que era una, en ese lugar, yo estuve en la campaña, en ese momento trabajaba en política, y era una condición de una alianza Fernández. No era un hombre de caballo. Era un hombre puesto por, creo que Argüello o alguno de esos que lo había puesto como candidato ahí. Entraba en la lista en esos negocios y acuerdos que se hacen con los partidos. Pero después, cuando él sale de este esquema de la UCD, se va al menemismo, como muchos de la UCD. Y después, muchos del menemismo se pasan al dualdismo. No solamente Massa. Muchos se fueron al dualdismo. Y además, muchos de los que se fueron al dualdismo, porque el primero que se fue al kirchnerismo fue Duhalde, se fueron al kirchnerismo. Sí, concuerdo. Muchos se fueron al kirchnerismo. O sea que le dilgan a Massa todo eso, pero Massa hizo lo mismo que hicieron muchísimas personas. Después, cuando el kirchnerismo no le dio lugar y se le complicó, armó el Frente Renovador porque necesitaba un espacio paramilitar. Y de ahí, del Frente Renovador, de nuevo volvió al kirchnerismo. No, acordate que Kirchner no llegaba con un porcentaje de 12 y pico por ciento, por ahí andaba, si Duhalde no le da el apoyo para superar ampliamente eso. No sería descabellado. Me equivoqué, dice Duhalde después. No sería descabellado que hoy sea de este frente, ¿no? Una elección nacional, él solo jamás. Y accedió con ilegitimidad de origen, porque no hubo segunda vuelta porque Menem se bajó. Es decir, tal cual. Bueno, pero se bajaría. De la misma forma se bajaría. A ver, en una hipótesis. Hagamos ciencia ficción. Vamos a suponer que los votantes de López Murphy digan: López Murphy en el 4º lugar en la lista. La influencia en el gobierno de la alianza esta va a ser mínimo. Me voy. Y me paso o a la izquierda, algún loco mínimo, pero la mayoría a la derecha. Frente para la Victoria, que digan: a perdedor no voto. ¿Cómo le hago más daño a Macri? Y me voy a la derecha o a la izquierda. Entonces, quizá en una polarización de izquierda, más de derecha que de izquierda, encuentre una masa crítica necesaria, como tuvo el kirchnerismo en el 2003, con una pequeña cantidad de votos. Yo no recuerdo, pero creo que era un poquito más del 20% que tenía. Sí, 22, 23%. Y se transformó en una opción de gobierno, donde en este caso sería la alianza esta pro, cambiemos, etcétera, que dice: prefiero a esta gente y no que vuelva el kirchnerismo. Y tenemos una fuerza que puede llegar a un 20%, que se transforma en una fuerza en el 2023 presidenciable. Hay que recordar que cuando el kirchnerismo asume al poder, asume con bajo caudal de votos, con una suerte de ilegitimidad de origen, porque el gran cuco, el gran miedo, de hecho Menem lo sabía al retirarse, era que volviera el menemismo. Pero hoy es lo mismo. ¿Qué diferencia hay, Luis? Es lo mismo. El gran miedo, el gran cuco. La sociedad toda apoyó al kirchnerismo en aquella época. Pero por eso te digo. La alternativa era que volviera Menem, ¿no es cierto? Por eso te digo, en este momento donde si vos sumás los liberales, la derecha, la izquierda, más el frente, es la mayoría del país, sin duda, ¿sí? Entonces, esa gente que no quiere que vuelva el kirchnerismo, ya sea disfrazado de Alberto o lo que sea, o disfrazado de quien sea,
¿sí? Esos van a votar a cualquiera que evite que vuelva el kirchnerismo. Y el que puede evitar que vuelva el kirchnerismo puede ser alguna fuerza. Yo no creo que sea de izquierda, pero puede ser de derecha. Bueno, esa es la tabla de salvación que tiene, por ejemplo, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una bolsa de gatos también, que cuando toma el poder no sabe qué hacer, pero asume eso, somos la alternativa, somos el Frankenstein que va a desalojar el mundo de la U. En tanto y en cuanto no tengan un 20% de gente que vote a otra cosa. Claro, exactamente. Hasta que aparezca una fuerza de no necesita aparecer. Vamos a suponer que la izquierda que realmente genere una alternativa que todavía no tenemos. Vamos a suponer la alternativa que aparece es esta NEUCD, Milei Esper, que en realidad no creo que llega mucho más que a establecer una serie de cuadros al próximo oficialismo, que seguramente va a ser el de Juntos por el Daño, y obviamente hay que ver si la sociedad está preparada. Pero vos pensás, para un ajuste Luis, neoliberal, ¿no? vos pensás, Luis, que Juntos por el Cargo, que tiene entre sus filas a funcionarios que se creen que son elegidos, son Harvard, ¿sí? Se creen que son los mejores. ¿A vos te parece que le van a dar un lugar a Milei? En 50 años los mejores exponentes, mirá cómo terminó. ¿A vos te parece que le van a dar lugar a Milei? Por lo que se ve, aparentemente cualquier persona que aparece en las redes sociales, Patricia Bullrich, lo pone en su lista. De hecho, hay una señora que dice, hay una señora en la lista de Patricia Bullrich que dice que las Malvinas son inglesas. ¿Vos te parece que ¿A vos te parece que Milei va a aceptar? Ejemplo, que es otro impresentable. O sea que al momento de agarran cualquiera que anda en redes sociales con 15.000 suscriptores. Escuchame, y Luis, lo ¿qué hace Milei con toda la lista enorme? Son franquicias, claro. ¿Qué hace? Eso es mía, es Fabián Sinari, esa frase brillante. ¿Qué hace Milei con toda la lista de propuestas que tiene? Sinari, el ingeniero. ¿Cómo? Lo conozco, Fabián, claro. A ver, para poner mi opinión, si se puede. La UCD, en un gobierno menemista, tenía muchas cosas en común. El menemismo había traído, como bien recuerdan ustedes, a un alto funcionario de una de las corporaciones más importantes del país. Y fue un ejercicio que fracasó, pero fue un intento, ¿sí? O sea, el menemismo estaba tratando de construir ese camino. ¿Cómo haces? Chino, que Menem traicionó a su electorado. Bueno, ok, eso me sacás del tema. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo va a ser un gobierno demócrata, social cristiano, socialista, para meter a Milei que dice todo al revés? Antes que nada, yo quisiera hacerte una aclaración, Chino. No existe, después de estas últimas elecciones, sobre todo el 19, no existe el voto católico, no existe el voto evangelista y no existe el voto pro vida. Cada uno ¿Cómo no vota existe? lo que ¿Cómo no Empezamos existe? por ahí. Existe el voto. Mirá, lo escuchaste al representante del Santo Padre. ¿Por qué no se dejaron? No mueven a perímetro. ¿Por qué mirá, no? ¿Cómo no? ¿No muestran a perímetro? Claro que mueven a perímetro. Te tiro un dato, mirá. Cintia Fernández, apoyando su candidatura en un bailecito mostrando sus sentaderas, obtuvo 91.985 votos. ¿Qué tiene que ver eso, Luis? Ganó la Chicholina en Italia, se acaba de jubilar como legisladora, una mujer que trabajaba como prostituta, hacía pornografía. Bueno, y ganó las elecciones en Italia. No existe un voto católico, no existe un voto cristiano o evangélico. No, existe. Yo creo que Milei tomó. Los providas quedaron todas fuera de las PASO. Milei tomó. Que mostró la sentadera, traccionó más votos que el núcleo duro de Gómez Centurión, por ejemplo. Bueno. Hay un hecho importante en esto. Tanto Macri como esto, Fernández, Albertítere, la Kini y demás, la Cristina que no era, abortera, cambió y a los dos le fue mal. Es decir, si bien está dividido, como vos decís, Luis, porque no hay una expresión que los aglutine, ¿sí? Pero tampoco le fue bien.
Esto hay Está que tenerlo en prometiendo, cuenta. está Hay que prometiendo tenerlo en cuenta. algunos factores que son muy atractivos. Algunos que son muy atractivos y muy interesantes. El primero, voy y no cobro. Nada. Nada. Cero. Primero. Segundo, la libertad del niño en el vientre de una madre vale. Y no lo podés matar. Porque si no, no lo reconoces con valores. Si vos le das un valor legal a una persona dentro del vientre de una madre, no lo podés amasijar. Libertad, segundo tema. La libertad que habla él, de poner la libertad fundamentalmente en el compromiso de cuidar la libertad del otro, que no es menor. Y con estos factores, más una promesa económica de devolver a la Argentina una productividad que vos, obviamente, Luis, te entiendo que no compartís, pero no hay un dato de todo lo que vos me plantean del peronismo, del radicalismo, del desarrollismo. Bueno, son todos proyectos fracasados. Acá está proponiendo otra cosa. Entonces, es atractiva la propuesta. ¿La propuesta de Milei? Sí. No, para nada, si ya fue experimentada. ¿En dónde? ¿En Argentina? El plan del 2 de abril del 76 con Martínez de Oz, la política neoconservadora de Menem en la década del 90. Vos fijate quién lo elogió a Milei, Cavallo. Y Milei se considera un admirador del menemismo y de Cavallo. O sea, volvemos a lo mismo. Pero una si el país votó, Menem ganó su elección por la convertibilidad. Que era un plan malo. Pero ganó. Era un plan malo, era totalmente inconsistente, que te generaba un problema de déficit gemelos y endeudamiento. Mira cómo terminamos. Ganó. Tuvo aire en función de que el mundo tenía una gran liquidez internacional y baja tasa de interés. Exactamente, había mucha liquidez como internacional. Luis, que Martínez no lo pudo hacer porque en el año 91 vino Reagan con Paul Volcker y aumentó la tasa de interés y se acabó la tablita de Martínez de Oz. Luis, hay menos liquidez en ese momento que ahora. Ahora hay más liquidez en el mundo. No, hoy en día, claro, por eso resulta muy atractivo establecer un plan de economía de casino, como lo que decimos en el libro. Retraso cambiario, déficit gemelo, endeudamiento financiado del exterior. Vos fijate quiénes bancan o quiénes promocionan a estos liberales de ahora. ¿Quiénes? Gente que está en la timba financiera con los bitcoins. O sea, fíjate quiénes los bancan y después resolvemos qué tipo de modelo de país vamos a tener. ¿Qué va a bancar? ¿Qué va a bancar si Milei no tiene un mango? Pero fíjate quiénes los patrocinan. No, fíjate quiénes los patrocinan. Exacto. Dime quién te patrocina. ¿Qué patrocina? Te diré lo que vas a decir. Son todos los que están en el negocio de los derivados o bitcoins. Son todos capital especulativo. Pedile que te invite a tomar un desayuno a su casa, mojando la vainilla. ¿Quién lo banca? Milei, Eurnequian. No, Claro. sí, Y vos lo conocés, ¿no? Chino. No, pero no, Luis, no. Requián pudo haber simpatizado con él, de hecho le paga un sueldo porque le gusta cómo habla, le compra sus ideas y el tipo se gana la vida. Pero de ahí a que Eduardo Requián le garpe la campaña a Milei, no, mucho más le deben costar, más le deben costar los otros. Mucho más. Pero él es parte de un grupo que sí lo está bancando. No es el de proa, claro. Muy poco. El impacto. Los grandes empresarios en Argentina apuestan a apoyar a los partidos que son posibles gobernantes. No apoyan a funcionarios, no sirve, no. Es no entender. Domingo Cavallo, seguirle la campaña, fue a Harvard. En la época del proceso fue nombrado joven sobresaliente y detrás de Cavallo venían los grandes bancos especulativos de inversión. También, eso es lo que pudo haber comprado Menem, pero Cavallo existió solamente porque Menem lo bancó. Cavallo no existía sin Menem. Del Banco Central. Está bien, pero Cavallo no hubiese tenido ninguna chance si Menem no lo ponía en el gobierno. No existe, que no había ninguna posibilidad. Menem no lo puso en el gobierno, lo pusieron. Bueno, es una forma de decir. Lo aceptó, acordó. De la misma manera que el peronismo lo puso. Generalmente te lo ponen. De la misma manera que el peronismo lo puso a Alberto Fernández en la lista de Cavallo. Es un economista para el Banco Central muy bien visto por la Citi, con gran relación en los mercados financieros internacionales. Que lo mismo pasa con Guzmán, ¿no?
Lo mismo pasa con Guzmán ahora, ¿no? Como Redrado, con lo que pasó con Nick Caputo en su Bueno, momento. pero- Sí, claro, es así. Así, Sí, así llegamos. Bueno, No llegás ahí. está No es difícil, malo. Está difícil. Como dice un amigo mío, está difícil, Un Está amigo, difícil la situación. Está difícil. un amigo mío y de Horacio, que dice, qué difícil es esto, por Dios. Bueno, gracias, Muchas No, gracias, Luis. gracias. Gracias, Horacio. Gracias, Chino, Espero que haya nuevamente. sido interesante esta charla tan descontracturada de Argentina Productiva. Espero que la puedan disfrutar como yo la disfruté. Y disculpen, por favor. Gracias, Horacio, Disculpen también. los exabruptos, Y sí, Voy a agregar algo. sí, Horacio. Nos ven a nosotros en algún programa importante de televisión. No sé, algunos se Yo deben creo que divertir. este debate, así, con esta altura, conocimiento, profundidad, no te lo van a dar. Mira, ¿sabes? yo lo que trato de no leer son las puteadas, que sé que son múltiples. Un abrazo, gracias, Chao, Adiós, gracias, Luis, chao, chao, Horacio. Luis, Muchas gracias. gracias, Muy amables. Gracias. Gracias por su Muy bien. tiempo. Adiós. No, a vos.